Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos sobre el conflicto palestino-israelí con el profesor Raúl Coto Serrano. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Hola, saludos a todas y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, Adriana? Todo bien, ¿y tú, Andrés? Pues bien contento porque como sabrán por lo que hemos tirado en las redes durante el mes completo ya. Estamos de aniversario. Estamos de aniversario y para los que se preguntan, pero ¿y cuándo cumple Radio Independencia? Porque llevan ya como 12 días celebrando su aniversario. Y lo seguiremos celebrando durante el mes de julio, así que acostúmbrense. Pero ya este es el programa, ¿verdad?, de la semana en que realmente lo cumplimos, que es el 13 de julio. Hace ya 2 años que tuvimos nuestro primer programa de Radio Independencia. En aquella ocasión tuvimos a María Lourdes Santiago con nosotros. Y estamos contentísimos, hermano. Lo hemos dicho muchas veces. No los vamos a aburrir con muchos preámbulos porque este programa yo creo que es particularmente ambicioso, diría yo, de nuestra parte. Bastante, sí. A ver cuánto nos toma la conversación. A ver si lo podemos hacer en 1 hora. Pero lo nítido es que es de esos episodios en que siento que vengo a aprender tanto. O sea, la responsabilidad de yo tratar de intervenir la siento menos porque en realidad tengo muchas ganas de aprender y yo sé que mucha gente... De acuerdo contigo. Va a sentir lo mismo. Así que gracias, mi gente, por todo ese apoyo. Vamos a hablar de uno de los conflictos políticos, sociales y religiosos y todo lo que usted, ¿verdad? Todo lo que veamos pronto que hay en el mundo de los últimos 100 años, ¿verdad? Desde el siglo XX y quizá antes aprenderemos que nos referimos al conflicto palestino-israelí. Casi nada vamos a hablar. Y para eso tenemos con nosotros a un profesor muy querido y respetado que vamos a presentar ya mismo. Pero antes de eso, queremos hacerle un recordatorio. ¿Cuál es ese recordatorio, Adriana? A la gente que está en Puerto Rico, que nos escucha desde Puerto Rico, desde Venezuela, desde Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, que sepan que pueden buscar en libros787.com distintos libros de autores y autoras puertorriqueñas o de temas puertorriqueños en esta página a través de internet. Es fácil, no tienen que moverse de su casa, puede entrar al libro787.com, encontrar el libro que le interesa, hacer una búsqueda, pero también hay un libro reciente del compañero Néstor Duprey, que sabemos que nos escucha y le enviamos un saludo. Lluvias borrascosas. Borrascosas, no flaqueé, yo dije lluvia chubascosa. Un libro que pueden buscar el libro787.com, los invitamos y las invitamos a que hagan esa búsqueda y que escriban el promo code Radio Independencia, todo junto, para que les den un descuento en el shipping, ¿verdad? No les cobren el shipping. Cargos de envío. Así que ya saben, usen Radio Independencia juntito y ahí se van a ahorrar un dinerito. Y lo nítido, como pusimos en las redes, es que es un libro súper oportuno y adecuado, diría yo, para Radio Independencia, porque si hay algún tema al que nosotros le hemos dedicado tiempo y esfuerzo en este programa ya en estos 2 años, es precisamente el tema que se, ¿verdad?, que se pretende, que se toca en ese libro, aparente y alegadamente, porque nos lo enviaron. No lo hemos podido ver, pero también estuvimos escuchando entrevistas en Fuego Cruzado, donde se discutía, ¿verdad?, el libro a cabalidad. Así que lo leeremos. Yo creo que es una etapa crucial para el independentismo y está la mar de interesante, como dicen. Así es. Bueno, mi gente. Ahora sí. Vamos a lo que venimos. Estoy bien contento porque aquí se habla... Yo hablo muchas veces de mis años de derecho, ¿verdad? En este programa. Y hemos tenido gente que estudió conmigo y hay 20 cuentos. Aparte de los buscones de distintas índoles que han ya guisado en el gobierno de Puerto Rico en tan corto tiempo. Pero quizás se habla menos de cuando yo estaba en bachillerato. Y yo, antes de estudiar Derecho, estudié Política. Y al igual que en la Escuela de Derecho, hay ciertos profesores que gozaban de mucho respeto por mucha gente y de rara vez, ¿verdad?, también que tenían un cariño y una admiración por grupos muy distintos. También así en la escuela, en CISO, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Yo estudié Ciencias Políticas allí y en mis años había un profesor muy referido, muy querido, muy respetado, llamado Raúl Coto Serrano. Profesor Coto. Yo tuve el privilegio de tomar pocas clases con él, porque
por razones locas de la vida, yo empecé en otra facultad, después caí ahí, me fui a intercambio, pero cogí teoría política clásico-medieval con él. Y ahí él me enseñó de Platón, de Aristóteles, de Sócrates y de un montón de cosas que todavía, ¿verdad? De las que todavía me acuerdo. Y yo dije, mano, pues el profesor Coto estaría brutal que pasara por el programa y nos hablara de un tema político. Y que nos hable de un tema político crucial que es este. Así que le queremos dar la bienvenida al profesor Raúl Coto Serrano y un gran agradecimiento por estar con nosotros. Saludos, profesor. Un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias. Un privilegio. Un placer. Pues nítido. ¿Cómo empezamos esto, Andrés? La idea era hablar de ese conflicto, pero dar ¿verdad? Hablar de sus orígenes, dar un poco de trasfondo. Aquí, mucho se menciona sobre el conflicto palestino-israelí, pero yo creo que es tan complicado que en realidad muchas veces no entendemos casi nada de lo, ¿verdad? De lo que está detrás del... Vamos a dar un trasfondo. Pues ¿cómo empezamos, profesor? La idea es hacer este programa lo más sencillo posible para que todas y todos los que no conozcamos el tema bien o a profundidad, pues podamos ubicarnos y entender mejor de qué se trata este conflicto a la hora de ver noticias o lo que sea, o se está hablando del tema. Así que usted nos dirá por dónde debemos comenzar. Seguro que sí. Pues fíjate, lo primero que hay que entender es que si se puede pegar un poquito. Este conflicto no se origina hace miles de años. Usualmente la gente piensa, bueno, el conflicto entre Israel y sus vecinos, pues se narra en la Biblia y de eso hace tanto tiempo y todavía están con esa vaina. No. El conflicto palestino-israelí es un conflicto reciente, un conflicto que surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que se ha ido complicando y dura hasta el día de hoy, y un conflicto muy difícil de resolver. Lo otro que hay que entender es que no es un conflicto religioso, no son dos religiones en conflicto, es un conflicto sobre el territorio, sobre quién tiene derecho a vivir en un territorio y de qué manera se distribuye ese territorio si hay más de un pueblo que tiene derecho a vivir en él, ¿verdad? Y entonces fíjense lo que sucede. Estamos hablando de un pedazo de tierra en el Mediterráneo que está al extremo oriente del Mediterráneo, al este. En el norte está Turquía, en el sur está Egipto. Y entonces hay una franja de territorio allí que ha sido muy peleada durante mucho tiempo, especialmente en la antigüedad. Porque cada vez que ha habido un imperio en esa región, como esa es una región que controla el este del Mediterráneo, es estratégica y comercialmente importantísima, y todos los imperios que han pasado por la región se han apropiado de esa área. Mira, la lista es larguísima. Allí estuvo el imperio asirio, estuvo el imperio babilónico, estuvo Alejandro Magno con el imperio griego, estuvo el imperio romano, y después del imperio romano eventualmente en el siglo XIII vino el imperio otomano, ¿verdad? Y ahí es que empieza nuestra historia, porque el imperio otomano empieza en el siglo XIII, específicamente en el 1299, pero dura 650 años aproximadamente, 640 y pico. Y entonces este es un imperio vinculado con el Islam, ¿verdad? Y cuya capital está en Turquía, ¿verdad? Que está al norte de esta región que estamos hablando. Pero este es un imperio extenso y poderoso que incluía lo siguiente. Incluía Turquía, ¿verdad? Que es su capital tradicional y que es su centro cultural, etc. Pero también llegaba hasta Grecia, de modo que poseía parte de la Europa del Sur, ¿verdad? Y entonces hacia el otro lado tenía Palestina, tenía Siria, tenía Egipto, tenía Arabia, lo que es Arabia Saudita, y tenía una parte importante de la costa norte de África, de modo que estamos hablando de un imperio poderoso y que duró, como les digo, 600 y pico de años, ¿verdad? Una cosa de mucho tiempo. Bueno, pues esa gente, ese imperio
tenía en esa región, ahí vivían los palestinos, pero vivían también junto con los palestinos, vivían algunos judíos y vivían árabes y vivían cristianos, ¿verdad? Profesor, perdona que le interrumpe. Para empezar a digerir los conceptos. Sí. Aquí muchas veces se usan indistintamente términos que no son del todo iguales. Sí. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico a veces se le llama árabe a todo el que uno piensa de allá de Oriente Medio. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, usted mencionó árabe. Sí. Árabe versus, póngale, judío o, ¿verdad? Bueno, judío no, pero árabe versus musulmán o... Sí. Okay. Lo dice cuando quiera llegar a ello, pero es importante tocar la diferencia. Podemos hacerlo y debemos hacerlo en este momento. Ok. Los árabes son los habitantes de Arabia, ¿verdad? Que están dispersos por todo el Oriente Medio. Pero eso es una identificación de unas personas que viven en una región geográfica y que pertenecen a esa región geográfica. Si uno es árabe, uno puede ser cristiano, o puede ser musulmán, o puede ser ateo, ¿verdad? Como si uno es puertorriqueño, uno puede ser cristiano, o puede ser musulmán, o puede ser protestante, o puede ser lo que sea, ¿verdad? De modo que el ser árabe no te identifica de un grupo o de otro, solo dice la región geográfica a la que tú perteneces, ¿verdad? Ok. Ahora, en esa región han convivido por muchos siglos muchísima gente de muchísimas creencias y han convivido pacíficamente, ¿verdad? Ahora, las cosas empezaron a cambiar y estas cosas cambian lentamente porque dentro de ese mundo del Imperio Otomano los palestinos empezaron a desarrollar conciencia de nacionalismo, ¿verdad? Entonces, déjenme explicarles cómo es que estas cosas se dan, ¿verdad? Por mucho tiempo ellos vivieron simplemente como los palestinos que vivían allí. Y entonces empezaron a surgir desarrollos culturales y desarrollos militares, ¿verdad? Confrontaciones militares. Y ellos empezaron a identificarse como un pueblo, ¿verdad? Y yo les voy a dar las circunstancias que condujeron a eso. Eso se parece mucho a lo que pasó en Puerto Rico, ¿verdad? Los que vinieron a conquistar a Puerto Rico inicialmente eran españoles, se sentían españoles, respondían a la cultura española y se sentían como españoles que vivían en Puerto Rico. Entonces fíjense lo que pasaba. Puerto Rico nunca ha tenido enemigos desde un punto de vista militar, ¿verdad? Nunca. Nosotros hemos peleado en contra de los enemigos de España y hemos peleado en contra de los enemigos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero nosotros nunca hemos tenido enemigos de nosotros, ¿verdad? Y entonces sucedió con los enemigos de España que al principio nosotros peleamos como españoles, defendiendo esto que era de España, ¿verdad? Pero poco a poco nos fuimos nosotros, como quien dice, puertorriqueñizando. Y entonces llegó un momento en que nosotros ya no defendíamos a Puerto Rico porque era de España, sino porque era nuestra, porque era el país nuestro, ¿verdad? Y cuando eso se acompañó con una serie de desarrollos culturales en las artes y en la literatura, entonces fue que surgió eso que nosotros llamamos la nacionalidad puertorriqueña, que nosotros nosotros seguimos peleando para España, pero peleamos como puertorriqueños. Y cuando cuando hemos peleado para los Estados Unidos, que hemos peleado en todas sus guerras, desde el principio del siglo XX, hemos peleado como puertorriqueños, ¿verdad? De modo que eso es lo que se llama el surgimiento de una nacionalidad. ¿Y en qué año es que empieza a surgir la nacionalidad palestina? Eso empieza a surgir en el proceso de la Primera Guerra Mundial. Okay. ¿Verdad? En el proceso de la Primera Guerra Mundial. Porque fíjense lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se unió a Alemania, ¿verdad? Se unió a Alemania. De modo que estaban peleando, entre otros muchos países, Alemania contra Francia e Inglaterra, ¿verdad? Y esa guerra se condujo de esa manera y el Imperio Otomano perdió. Yo no sé si ustedes han ido al cine, los que no son muy jovencitos.
es posible que hayan visto en el cine una película que en su época era muy famosa, que se llamaba Lawrence of Arabia. Ah, seguro. ¿Verdad? Lawrence of Arabia. Uno de los clásicos. Uno de los clásicos, que es la película que llevó al estrellato a Peter O'Toole. Uh-huh. ¿Verdad? Pues esa es la historia de un soldado británico que jugó un papel crucial convenciendo a los líderes de los pueblos árabes de que se unieran con Inglaterra en contra del Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano lo había dominado a ellos desde hasta entonces, y entonces Inglaterra les prometió que bajo la influencia inglesa ellos iban a estar mejor, ¿verdad? Entonces lo que sucedió fue que Inglaterra y Francia se pusieron de acuerdo para que cuando terminaran la guerra, habiendo ellos ganado, dividir esa región, ¿verdad? Y que Francia cogiera una parte, que era la parte del Líbano, al norte de Palestina, el país del Líbano, que se menciona mucho en la Biblia. Hay varios salmos en la Biblia que hablan de los cedros del Líbano, poéticamente. Toda esa región hasta Siria, eso era francés, y entonces en la parte más al sur, que es la región de Palestina, pues eso estaba controlado por los británicos. De modo que cuando terminó la guerra y el Imperio Otomano perdió, los británicos tomaron el poder de Palestina. De Palestina. Eso también se parece a Puerto Rico. Te voy a decir por qué. Porque esos palestinos y esa gente que vivía en ese sitio, nadie fue consultado para nada, a nadie le dieron nada. Se reunieron los franceses y los ingleses y tiraron unas cuantas líneas encima de un mapa, y entonces dijeron, pues esto es tuyo, esto es mío, y ahora vamos y se lo decimos a ellos, ¿verdad? Y entonces fueron allá a los territorios a decirle, mira, que esto me tocó a mí y aquello te tocó a ti, que es lo mismo que sucedió con el Tratado de París respecto a Puerto Rico. Pero allá hubo una declaración Balfour. Sí. Nos explica después de qué se trata. Seguro que sí. Y entonces, en esa... son situaciones imperiales. Estas son situaciones que se producen cuando hay imperios. Los imperios controlan una serie de pueblos, poblaciones muy grandes a veces, y entonces toman decisiones que cambian la vida de esas miles y millones de personas sin consultar a nadie, como si fueran todo propiedad de ellos, como si fueran cosas, no personas. Y entonces eso fue lo que sucedió en el caso del Tratado de París, que los Estados Unidos y España hicieron un tratado para terminar la guerra hispanoamericana, ¿verdad? Y entonces se sentaron sobre un mapa y dijeron, esto me toca y esto me toca y aquello te toca, ¿ves? Y los puertorriqueños te tocan a ti, y con estas islas que tienen alrededor, y Cuba también, pero con Cuba vamos a hacer otro arreglo. Y entonces, ¿a quién consultaron? A nadie consultaron, ¿verdad? Y entonces es el mismo fenómeno cuando se trata de la manera en que los imperios manejan el control sobre pueblos enteros, sin que esos pueblos tengan nada que decir sobre su destino, de modo que hubo una serie de tratados, porque los ingleses hicieron lo siguiente. Los ingleses querían, para ganarle al Imperio Otomano, la cooperación de varios sectores geográficos del área. Entonces le prometieron muchas cosas a mucha gente, y había conflictos entre esos que estaban prometiendo. A los franceses le prometieron unas cosas, pero entonces a los árabes le prometieron otras, y había conflictos, y entonces luego eso dio lugar a que hubiera conflictos entre las personas, entre los grupos aliados, seguro. Y se hicieron varios tratados, entre ellos el que tú estás mencionando, que entraron en conflicto luego y hubo que realizar nuevas negociaciones. Entonces fíjense lo que sucede, que mientras todo está sucediendo, hay otra historia que está pasando con el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo judío es un pueblo disperso que perdió su unidad geográfica en el año 70, cuando en el Imperio Romano
exterminó un levantamiento que hubo. En el año 70, estamos hablando en la antigüedad, esos 70 años después de la fecha en que se le atribuye el nacimiento a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Había un grupo muy politizado, entre los cuales había discípulos de Jesús, que se llamaban los celotes, y los celotes estaban completamente en contra de que los romanos ocuparan ese territorio, hicieron un levantamiento violento, y los romanos, que no tenían ninguna paciencia para bregar con esa situación, destruyeron a Jerusalén y dispersaron el país. Ahora, estamos hablando del periodo moderno, y en el periodo moderno los judíos se habían tratado de insertar y habían vivido durante siglos en Europa, especialmente en Europa Oriental. Y entonces habían sido víctimas de grandes atropellos por parte de los cristianos, que de una manera completamente absurda le atribuían la muerte de Jesús y estaban tratando de castigarlo, usando eso de excusa para castigar, para tratarlos malísimos, ¿verdad? Los judíos nunca pudieron integrarse a la sociedad, plenamente a la sociedad europea, porque siempre fueron marginados. Una buena obra para entender eso literariamente, que se presenta el problema de los judíos con una claridad meridiana, es un drama de Shakespeare que se llama The Merchant of Venice. Sí, me asusté, no me quise atrever a decirla. Sí, el Mercader de Venecia. Y hay una película reciente protagonizada por Al Pacino y por Jeremy Irons. Casi nada. En que, ¿verdad? Casi nada. Reciente puede tener 20 años la película, profesor. Sí, no. ¿No tiene tanto? No tiene tanto. Jeremy Irons está muerto, ¿verdad? Está vacilando. No. Déjame decirte que yo cumplo años con ustedes. Ah, bueno. ¿Verdad? Yo cumplo años en julio 15. Ah, y ustedes bueno. van a cumplir Felicidades años en julio 13. Lo que pasa es que no te voy a decir cuánto. Sí. No te puedo decir. Son 75 de mi parte. El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia. Pues el Mercader de Venecia es una pieza teatral en que Shakespeare magistralmente presenta los dilemas y las situaciones terribles a que se confrontaban los judíos en Europa, y especialmente en ese caso en Inglaterra. Y entonces, fíjense que la palabra gueto, que nosotros la utilizamos para hablar de sociedades marginadas dentro de otras sociedades, ¿verdad? Hablamos de los guetos negros en Estados Unidos, hablamos de los guetos negros en África del Sur, ¿verdad? Y de poblaciones marginadas de esa manera. Esa palabra no se inventó para la experiencia en América. Esa palabra se inventó para la experiencia judía, ¿verdad? Entonces, en ese mismo periodo en que el Imperio Otomano está resquebrajándose y los palestinos están siendo objeto de estas divisiones por potencias extranjeras, los judíos están creando una conciencia nacional también. Cuando quiero decir con conciencia nacional, quiero decir lo siguiente. Claro, los judíos tuvieron un país y una nación en la antigüedad, ¿verdad? Pero después, en la época moderna, los judíos se habían concebido básicamente como una religión, ¿verdad? De modo que, por ejemplo, un soldado alemán en la Primera Guerra Mundial, que fuese además judío, no peleaba como judío, peleaba como alemán, ¿verdad? Y un soldado francés que fuese además judío no peleaba como judío, peleaba como francés, ¿verdad? Pero a pesar de que ellos servían en esos ejércitos y hacían contribuciones a la cultura y hacían contribuciones grandísimas a las artes y a las ciencias, no lograban la aceptación dentro de esas comunidades, ¿verdad? Entonces ellos surgió un movimiento que se llamó el movimiento sionista, ¿verdad? Que buscaba recuperar el aspecto nacional del judaísmo, ¿verdad? Y reclamar de nuevo al judaísmo no solamente como religión, sino como nación. Y entonces, inspirados por eso, y en esta situación de confusión en el Oriente Medio sobre el resquebrajamiento del Imperio Otomano
y la toma de posesión por franceses y británicos, empezaron ellos un proceso de emigración de Europa, ¿verdad?, hacia Palestina. ¿Por qué Palestina? Sí, hay 1000 razones, bueno, supongo. Hay historiadores que señalan que ellos consideraron otras regiones en el mundo. Incluso leí que Argentina. Sí, consideraron otras regiones en el mundo, pero quizá por los vínculos culturales, por la historia cultural que tenían en ese sitio, lo prefirieron, y además se empezó a dar la siguiente situación. Había personas muy ricas, árabes, que poseían extensos territorios en Palestina, pero que eran terratenientes ausentistas, ¿verdad?, y que vivían en Europa y que no le daban ninguna atención a esas tierras muy grandes que tenían en Palestina. Entonces los judíos, especialmente los judíos acaudalados, no todos los judíos son acaudalados, pero algunos sí, los judíos que eran acaudalados empezaron a comprar tierras palestinas de estos árabes que vivían en Europa, ¿verdad? Entonces iban a Palestina con este título de propiedad, ¿verdad?, y entonces le informaban a los palestinos que habían vivido allí por cientos de años que eso no era de ellos, sino porque nosotros le hemos comprado, ¿verdad? Y entonces eso era motivo de gran irritación de parte de los palestinos, que se sentían despojados de la tierra que ellos habían vivido, ¿verdad?, porque esto se lo habían comprado los otros, ¿verdad? Y entonces se inicia esta migración. Profesor, si se puede pegar un poco al micrófono, perdón. Sí. Esta migración empieza a aumentar considerablemente bajo la custodia de los británicos, y los británicos no saben mucho cómo manejar la cosa, especialmente porque esa migración judía en grandes cantidades, ¿verdad?, llegó a ser alrededor de 300,000 personas. Esa inmigración en grandes cantidades era muy irritante, producía actos de violencia de ambas partes, ¿verdad? Los palestinos se sentían despojados, los judíos se sentían rechazados y no reconocidos, y entonces la violencia que surgía, los británicos no podían bregar con ella. Estamos hablando en periodo entre guerras, más o menos. En periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces estalla la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me imagino que aumenta la migración judía. Grandemente por la causa del Holocausto. Claro, a causa del Holocausto la migración judía explota, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos hablando de la migración judía de Europa, pero había una migración judía considerable de Rusia, ¿verdad? Porque en Rusia había persecución también contra los judíos. Y para ubicarme, en esta etapa, y mientras los británicos tenían poder sobre Palestina, las tierras que se les otorgaban o que tenían permiso para vivir los judíos, ¿habían unas divisiones claras o eso No. era según cada cual compraba tierras en...? Claro, tú Okay. compras tu tierra y vas a ir, le dices al que está allí, mira, tú estás viviendo aquí, pero esto es mío. Ok. Sí, y entonces el otro no te cree, o te cree y Y no, ya no te quiere. en esta etapa había conflictos bélicos y armados. Sí, seguro. Ok. Sí, y actos de terrorismo de ambas partes. Y en términos poblacionales, antes de la Segunda Guerra Mundial, o antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, era un 90-10, algo así. O sea, he leído que era abrumadoramente, pero por mucho más. Era grande, más que 10. Era como, llegó en un punto a ser el 30% de la población. O sea, 30% judía versus Judía 70 versus 70 palestinos. Palestina, sí. Okay. Okay. De modo ¿Y al que- presente? Bueno, No. es que ya es otro No. cantar. Ya llegaremos. Sí, claro. Ok, pues vamos. Ahora, fíjate, termina la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los aliados y la destrucción de Alemania, y entonces se crea inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial la Organización de las Naciones Unidas. Entonces Inglaterra, como primer asunto para presentarle a las Naciones Unidas, le presenta la situación del conflicto, de esta controversia territorial que hay en Palestina. Entonces, en 1947,
las Naciones Unidas resuelven dividir el territorio y dar espacio para que se creen dos estados, un estado judío y un estado palestino, y entonces allá hacen una división en el mapa, ¿verdad? ¿Y cuánto salió la votación en Palestina, me parece? No entendí esa pregunta. No, creo una pregunta sarcástica. Ajá. Bueno, los israelíes aceptaron gustosamente eso, pero no solamente los palestinos, sino el resto de los pueblos árabes entendieron que eso era un intento de robarle su territorio, ¿verdad? Estaban completamente en desacuerdo con eso y no lo aceptaron. Y la partición no fue o no fue proporcional, digo, desde acá, ¿verdad? La partición era básicamente igual. Igual, pero igual como en términos proporcionales o en términos geográficos. En términos geográficos. Pero la población no era 50-50. Le pregunto, exacto. O sea que ciertamente la población Israel salía, el nuevo Estado de Israel salía bien parado. Sí, salía muy bien. Pero por otra parte, sí, de modo que teníamos esa controversia, no se resolvió de esa manera. Lo próximo que ocurre es la primera guerra entre Israel y los países árabes. Los países árabes, los vecinos de Israel establecen una guerra en 1949, la primera guerra entre ellos, 48, para eliminar el Estado de Israel y terminar con esa controversia de esa manera. Esa es la guerra de los 6 días. No, eso es antes. Eso es previa a la guerra de los 6 días. En esa primera guerra el propósito era sacar a los judíos de allí. Y fueron por lanas y salieron... Bueno, todavía, porque fíjate lo que sucedió. Los israelíes pudieron retener el espacio con muy pequeñas diferencias, retener el espacio que las Naciones Unidas les habían reconocido, ¿verdad? Pero Jordania, que es el vecino de Israel a través del río Jordán, ¿verdad? El próximo país hacia el este, Jordania se quedó con lo que nosotros llamamos en español Cisjordania y lo que en inglés se llama el West Bank. Ahí, esa era otra pregunta. West Bank versus Franja de Gaza. Le quería preguntar... No, eso es otra cosa. Okay. Ahorita vamos a tener una sección de términos y lo vamos a poner a definir conceptos. No hay problema. Pues fíjate, el West Bank o Cisjordania es el pedazo de terreno que queda entre el río Jordán y el país de Jordania, ¿verdad? Y es un pedazo grande de terreno, ¿verdad? En la Franja de Gaza es un pedazo de tierra que quedó al concluir esa guerra. Esta franja quedó en manos de Egipto, ¿verdad? De modo que Egipto tenía la Franja de Gaza y Jordania tenía a Cisjordania o West Bank. Okay. Y Israel había retenido el espacio que las Naciones Unidas le reconoció. Varios años más tarde se da la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días es una guerra que inicia Israel cuando Israel se percata de un ataque inminente por parte de sus vecinos. Porque todos los que están alrededor de Israel en el Oriente Medio, bueno, no llaman árabes, son musulmanes y usualmente, sin excepción, son, digamos, pro-Palestina desde entonces, ¿correcto? Una simplificación, o desde antes. Es una simplificación, pero solo en el sentido de que ellos no han sido consistentes en su política, ni han apoyado a los palestinos como los palestinos hubiesen esperado que se les apoyara. Y la gente se preguntaba, ¿pero y cómo es posible que Israel siga ganando militarmente? Bueno, pues tiene el apoyo de un pequeño actor que llegaremos... Sí, ahorita, sí. Entonces, en esta próxima guerra que se produce, que es la Guerra de los 6 días,
y que una guerra en que Israel toma la iniciativa con el apoyo militar de los Estados Unidos que había suplido a Israel, Israel se queda con todo el espacio de la Franja de Gaza. No, de la Franja de Gaza no. Todo se queda al norte, se queda con un territorio que le pertenece a Siria y que se llama las alturas de Golán, ¿verdad? Se queda también, domina militarmente toda Cisjordania, ¿verdad? Y domina también la Franja de Gaza. De modo que ahora Israel domina toda la región militarmente. Y la ONU, o sea que los territorios reconocidos o otorgados a Israel en aquel entonces, ya esto excede por mucho los territorios que se le dieron entonces. Oh, sí, eso esto, lo que en ese momento posee Israel y lo que domina en este momento en que estamos hablando es más de la totalidad de lo que la ONU había reconocido en 1948. O sea que en términos puramente formales, más allá de lo que hagan los estados nacionales o dejen de hacer, no hay un reconocimiento, digamos, formal. O sea, no es una exageración decir que esos son territorios no reconocidos legalmente o que son territorios ocupados en términos formales. No es una exageración decir eso. No, en efecto. De hecho, eso es una situación que hay que comentar en detalle. Ok. Después de eso, se producen unas negociaciones, las negociaciones de Camp David. Las negociaciones de Camp David, Camp David es un lugar de veraneo, de reposo de los presidentes de los Estados Unidos. Entonces hay que explicar por qué los Estados Unidos están metidos aquí, de pronto, este personaje. Ok. Esta es una pregunta importante para un independentista puertorriqueño. Es decir, es importante para un independentista puertorriqueño cuando observa no solamente los Estados Unidos, sino cualquier gran potencia participando de un conflicto o tomando una posición preponderante en una situación en el mundo, en cualquier sitio. Hay que preguntarse a qué intereses responde, ¿verdad? Porque de pronto aparecen los Estados Unidos participando en todos los procesos de paz del Oriente Medio, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿será que tienen el corazón tan grande que se les quiere salir del pecho? Así ¿verdad? Es, todo el mundo lo sabe. La gente no entra en ningún sitio si no es por la... Esa la descartamos. Por la así democracia. que, ¿cuál es la verdadera razón? Entonces, la verdadera razón es una razón compleja que tiene que ver también con el petróleo. Es decir, por una parte está la población judía que hay en los Estados Unidos, que es una población que ha sido muy industriosa y que se ha ubicado dentro de la sociedad norteamericana en situaciones estratégicas y que tiene no solamente poder económico, sino poder social y poder político en la sociedad americana y que no es indiferente respecto a lo que pase con Israel. Digamos que se les acusa también de tener un control sustancial incluso dentro de los medios de comunicación. Sí, así ha sido. Se dice eso. Ok, pero por una parte está la influencia de la población judía y del liderato judío en los Estados Unidos. Pero por otra parte está la situación del petróleo. La situación del petróleo es la siguiente. Los Estados Unidos son eran en ese momento y lo son más hoy, un productor de petróleo importante en el mundo. No es que los Estados Unidos no produzcan petróleo, al contrario. Lo que pasa es que el consumo del sistema industrial de los Estados Unidos, el consumo de petróleo, es mucho más grande que lo que los Estados Unidos producen. Y eso convierte a los Estados Unidos en un importador neto, ¿verdad? De modo que los Estados Unidos durante muchas décadas ha importado petróleo en grandes cantidades y el petróleo de donde importa es del Oriente Medio. Entonces, cuando ha habido en estos conflictos entre los israelíes y los árabes, cuando los Estados Unidos ha mostrado preferencia a favor de Israel, que ha sido siempre, los árabes han amenazado a los Estados Unidos con cortarle el petróleo, ¿verdad? Tú respaldas a Israel, nosotros te cortamos el petróleo. Y si nosotros te cortamos el petróleo, pues
va a haber una inflación, el costo del petróleo en el país va a subir notablemente y entonces eso va a destruir tu economía. Ese es el mensaje de los árabes a los Estados Unidos. Entonces la respuesta de los Estados Unidos es, pues vamos a establecer la paz porque yo no quiero meterme en ese embrollo. Yo no puedo permitir que el petróleo deje de fluir, ¿verdad? Entonces esa es la motivación fundamental de los Estados Unidos para buscar la paz en el Oriente Medio, ¿verdad? Y además hay otras situaciones estratégicas. Es decir, ya no tenemos el Imperio Otomano, pero estamos hablando de un momento después de la Segunda Guerra Mundial en que se inicia la Guerra Fría. La Guerra Fría es una competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética a todos los niveles, ¿verdad? No solamente a nivel militar, por la competencia de armamentos, sino hasta en el ping-pong. O sea, competencia ajedrez en todo. Y dato curioso, que pues, usted sabrá más que yo, a lo mejor no es curioso nada, pero la Unión Soviética votó a favor de la creación del Estado de Israel en ese entonces también, tengo entendido. Sí, porque le parecía que era conveniente para ellos sacar a los británicos. Para salir de los judíos. Para buscar un escape para las controversias sobre los judíos dentro de la Unión Soviética. Y el término pogrom, eso es un término que viene del ruso refiriéndose a ellos también con pogromo de los... Okay. Entonces, pues los Estados Unidos intervienen, se celebran los acuerdos de Camp David después de la guerra de los 6 años, de los 6 días, ¿verdad? El presidente es el presidente Carter, ¿verdad? Que es probablemente la persona más decente que ha ocupado esa posición. Y por eso no duró más de un término. Y entonces lo que se logró allí fue en los acuerdos de Camp David, lo que se logró fue lo siguiente. El Estado de Palestina, el Estado de Jordania, ¿verdad? A quien inicialmente había pertenecido, quien se había apoderado de Cisjordania en la primera confrontación entre judíos y árabes, ¿verdad? Devolvió a Cisjordania, se desprendió de Cisjordania, ¿verdad? De modo que ahora Israel estaba bajo la custodia de Cisjordania, del West Bank, ¿verdad? Israel había conquistado en la Guerra de los 6 días la península del Sinaí, que pertenecía a Egipto y que estaba al sur de la franja de Gaza. Egipto recupera, Israel le devuelve a Egipto la franja, Cisjordania. No, le devuelve a Egipto la península del Sinaí, ¿verdad? Y entonces Israel retiene la franja de Gaza, ¿verdad? De modo que ahora tenemos que Israel ha devuelto a Egipto una parte de la península del Sinaí y ha recibido de Jordania Cisjordania, ¿verdad? Ok, esa es la nueva situación. Vamos a hablar de Franja de Gaza un poco. La Franja de Gaza está separada geográficamente de Cisjordania, pero es también un área que tiene la población de una ciudad grande y que está controlada, está vivida muy mayoritariamente por los palestinos. De modo que los palestinos son gran mayoría en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Y eso al día de hoy. Y eso hasta el día de hoy. Ok. Ahora, fíjense lo que pasa con los palestinos que viven en esas regiones mientras suceden todas estas guerras, ¿verdad? Los palestinos empiezan a ser expulsados desde las regiones judías y se produce una emigración de palestinos
¿verdad? Muy seria, ¿verdad? Y Israel controla militarmente toda... Cuando usted dice muy seria, se refiere a cientos de miles... No, de millones. Millones de Sí, palestinos. en este momento, los palestinos que están en el exilio, que son los que salieron en ese momento y sus descendientes, se calculan que son 7 millones de personas. Wow. ¿Verdad? De modo que los palestinos que viven en Cisjordania y en Gaza están bajo la custodia militar de Israel y bajo el dominio económico de Israel, ¿verdad? Los palestinos que se estaban organizando política y militarmente, que se habían organizado militarmente en contra de Israel en este periodo, era lo que se llamó y lo que se llama el Frente para la Organización para la Liberación de Palestina, ¿verdad? Palestinian Liberation Organization, ¿verdad? En inglés PLO, en español OLP. Pues esto es una organización militar y política, ¿verdad? Que cometía actos de terrorismo contra los israelíes y actos militares de todo tipo. Entonces esta gente es expulsado cuando Israel invade toma ese espacio de Cisjordania. Esta gente sale y se tiene que ubicar en Jordania, el país vecino, y se ubican en Jordania en grandes números. Entonces empiezan a desarrollar sus actividades en Jordania y crea una situación en que el gobierno de Jordania se siente amenazado por la presencia de los militantes de los palestinos allí. Y el gobierno de Jordania inicia una campaña militar en contra de ellos y los expulsa del país, ¿verdad? De modo que esa organización, presidida por Yasser Arafat y fundada por Yasser Arafat, que antes estaba en Cisjordania y luego pasó a Jordania, ahora se mueve al Líbano, en el norte de Israel, ¿verdad? Estando en el Líbano, empiezan a atacar a Israel desde el norte, ¿verdad? Y eso se da por un tiempo considerable, y entonces llega un momento en que Israel decide invadir al Líbano para eliminar ese ataque, ¿verdad? Israel entra en el Líbano, hay acusaciones graves de maltrato contra los palestinos allí, y el hecho político es que el Frente de Liberación de la Organización para la Liberación de Palestina se tiene que mudar a Tunisia. Tunisia queda en el norte de África, al lado de Argelia. Y entonces en estas discusiones de Camp David se logró que se reconociera a Palestina, a la Organización para la Liberación de Palestina, como representante de los intereses de Palestina, y se le permitió entonces a Yasser Arafat y la organización volver a Cisjordania y organizarse en Cisjordania a cambio de el reconocimiento del derecho de Israel a existir, ¿verdad? Quizá el resultado mayor de Camp David fue que Egipto reconoció el derecho de Israel a existir, y hasta el día de hoy Egipto reconoce país importante, a Israel, grande, un país importante. Hasta el día de hoy Egipto reconoce a Israel. De modo que ahora se da la siguiente situación. Israel es reconocido oficialmente por Egipto, ¿verdad? Eso fue bajo Yasser
bajo Anwar Sadat. Anwar Sadat fue asesinado por eso. Y sustituido por Mubarak, que gobernó a Egipto por varias décadas. Hasta los otros días. Sí, por varias décadas. ¿Murió recientemente o se lo limpiaron durante? ¿Cómo fue la cosa? Murió hace unos cuantos años, pero gobernó por muchos años. Entonces, el resto de los países árabes no reconoció a Israel, pero empezaron a establecer relaciones comerciales y relaciones de otro tipo calladamente, pero no se volvió a producir una confrontación militar seria entre países árabes e Israel. No hubo otra guerra, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir que toda la oposición militar y el conflicto militar ahora no se da entre Israel y los árabes, sino entre Israel y los palestinos que están bajo la custodia militar de los israelíes, ¿verdad? Los palestinos que viven en Cisjordania y los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Ese es el conflicto militar. Y el resto de los territorios que, y me corrige en cualquier momento, pero que componían la Palestina, digamos, de antaño o antes de que comenzara todo este conflicto, ya sencillamente, digamos, se soltaron a Israel. Ya sí, no hay, son de Israel. O sea, son de Israel formalmente, pero entonces no hay... O sea, la gran lucha, como usted dice, son esos dos lugares. Y si buscas el mapa ahora, son los que están... Hay otra lucha, hay otra controversia, pero que ha producido menos... ocasionalmente surge de nuevo, ¿verdad? Porque en la guerra de los 6 días, Israel se quedó con las alturas de Golán. Las alturas de Golán, un territorio que colinda con Israel, pero que le pertenece a Siria. Lo que pasa es que es un pedazo de terreno que por su configuración y la posición que ocupa es militarmente importante para los israelíes. Entienden que para su seguridad militar es necesario que ellos la controlen, y ellos de facto la han controlado desde la guerra de los 6 días para acá, ¿verdad? Y no hay alrededor, como eso es de Siria, no hay alrededor de eso y su importancia es estrictamente militar. No ha habido una controversia sobre pobladores de esa región. La controversia es sobre los palestinos que viven en Cisjordania, que son millones, y los palestinos que viven en la Franja de Gaza. ¿Ves? Entonces, de modo que los conflictos que se dan de ahí en adelante van a ser no con los árabes, sino con los palestinos que viven dentro del territorio que Israel controla. Y territorio ocupado. El territorio ocupado. Entonces, hay muchas controversias. Tengo que mencionar otras cosas antes de empezar a hablar de las controversias que hay hoy. Perdón, es que tengo una categoría aquí. Vamos a hacer una sección de distintos términos y ahí le vamos a meter la cuestión religiosa y otras cositas. Okay. Pero si quieres terminar lo que iba... No, sí, pero voy a explicar un par de cosas más, entonces. Okay. Tenemos que explicar lo que son las intifadas. Las situaciones en que viven los palestinos, en que han vivido los palestinos en las áreas controladas militarmente, son situaciones que han sido denunciadas por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se han expresado en contra de la situación en que viven los palestinos. Han logrado reconocimiento diplomático de más de 100 naciones. Los palestinos tienen una posición de observadores ante las Naciones Unidas, aunque no se les ha reconocido como miembro de las Naciones Unidas ni se les ha reconocido como Estado. Pero sin embargo sí al Estado de Israel. Pero sí al Estado de Israel, sí. Se ha reconocido internacionalmente y es la ONU. Es cierto. Y la mayor parte de los vetos que los Estados Unidos han utilizado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han sido para impedir censura al Estado de Israel. Históricamente. Ahora,
La intifada es el nombre que recibe el levantamiento de los palestinos en las áreas controladas por los israelíes. Son confrontaciones violentas en que ciudadanos palestinos atacan a ciudadanos israelíes atacan a ciudadanos palestinos, el ejército de Israel ataca a los ciudadanos palestinos, y entonces se forman unas situaciones en que ha habido 2 intifadas. La primera intifada fue prolongada, duró más de un año. Dio lugar a... fue una cosa terrible para ambas partes, ¿verdad? Y entonces la segunda intifada, el segundo levantamiento, se dio cuando el primer ministro de Israel, que entonces era Ariel Sharon, se fue a uno de los lugares, al lugar más santo para los musulmanes en esa región, acompañado de una compañía militar de 1000 hombres. Y entonces eso a los palestinos les pareció extremadamente insultante, y se dio la segunda intifada, que duró varios años, ¿verdad? Varios años. De modo que eso ha sido una experiencia muy dura para ambas partes. Ha sido dura para los israelíes, porque en el proceso de esas confrontaciones los israelíes han perdido la esperanza de que en algún momento se le pueda reconocer por los palestinos como una nación legítima, y los palestinos han perdido la esperanza de que los israelíes lleguen a un acuerdo para terminar la ocupación, ¿verdad? Como ambos han perdido la esperanza de que la situación vaya a mejorar en términos diplomáticos, lo que hay es una sucesión de confrontaciones en que los palestinos son mantenidos. Fíjense, tienen que fijarse en los mecanismos económicos también, no solamente en la situación militar, sino los mecanismos económicos. ¿Cuál es el mecanismo fundamental que vincula a Puerto Rico a los Estados Unidos? La dependencia. La dependencia económica, la incapacidad de los puertorriqueños para vivir un mes, ¿verdad? Como se comprobó en el huracán María, la incapacidad de los puertorriqueños para vivir un mes sin algún tipo de ayuda de los Estados Unidos, porque la economía está diseñada de esa manera. La economía está diseñada para consumir productos estadounidenses, no para producir lo que nosotros podríamos consumir aquí, ¿verdad? Esa misma situación se da entre los palestinos y los israelíes. Hay una situación de dependencia económica tal que hay un número grandísimo de palestinos que donde consiguen trabajo es en Israel. De modo que cuando Israel cierra la frontera y no les permite pasar, entonces ellos no pueden ir a su trabajo, ¿verdad? De modo que se da una situación de dependencia económica total. Además de los bloqueos económicos que existen aparte también, de los bloqueos económicos que por existen. parte de Israel, en la Seguro. Franja de Gaza también, Seguro. sobre todo, ¿no? Seguro, ¿verdad? De modo que, porque un independentista tiene que estar pendiente no solamente de qué es lo que mueve al imperio, por qué el imperio hace esto y por qué el imperio hace lo otro, sino que el independentista tiene que estar pendiente de cuáles son los mecanismos mediante los cuales se realiza una dominación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cómo funcionan en el detalle, en la vida cotidiana de la persona común? ¿Verdad? En esta narración, esta breve narración, hay muchas cosas que se han quedado al margen, muchas cosas importantes que no se han mencionado. Ha habido desarrollos importantes en el gobierno interno de Gaza. O sea,
La Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina es una continuación a nivel administrativo de la Organización Palestina para la Liberación, la Organización para la Liberación de Palestina, ¿verdad? Y sí, y de hecho vamos... Y eso ha gobernado a Cisjordania, pero no gobierna a Gaza. Porque hay una división entre ellos. Porque entonces tengo que explicar dos cosas. Quiero explicar dos cosas para seguir con tu... Sí, seguro. Adelantarme a tu lista de preguntas. Tenemos que distinguir entre lo que es Hamas con H. Se dice Hamas porque yo creo que es una transliteración del inglés. En español sería Hamas. Y vamos a empezar por ahí. Hamas es un grupo islámico, ¿verdad? Que a mí no me gusta usar la palabra radical, porque es que cuando uno usa la palabra radical, sabe Dios lo que la otra persona entiende por eso, ¿verdad? Es un grupo que armado que no, pero no solamente armado, es un grupo que no reconoce se ha negado siempre a reconocer la legitimidad del Estado de Israel, ¿verdad? Y como se ha negado a reconocer la legitimidad del Estado de Israel, pues Israel lo considera como un grupo terrorista, ¿verdad? Y no negocia con ellos. Pero ellos ganaron unas elecciones en la Franja de Gaza y gobiernan la Franja de Gaza, ¿verdad? Y desde la Franja de Gaza atacan continuamente al Estado de Israel, ¿verdad? Lanzan cohetes. Antier cogieron los israelíes capturaron un dron, un vehículo, un avión no pilotado que salía de la Franja de Gaza. De modo que la Franja de Gaza compite y discrepa de la Organización para la Liberación de Palestina y de la administración de la Autoridad Palestina, porque la Autoridad Palestina reconoce la existencia del Estado de Israel y está dispuesta a negociar con el Estado de Israel, y jamás no, ¿verdad? De modo que ahí hay una controversia entre palestinos, ¿verdad? Entre los que reconocen al Estado de Israel y los que no reconocen al Estado de Israel. Ok. Entre los independentistas puertorriqueños hay discrepancias semejantes entre los que están dispuestos, entre los que quieren tener independencia y mantenerse dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos, comercio, relaciones diplomáticas, etcétera, y los independentistas que quieren ser independientes para romper completamente con la esfera de influencia de los Estados Unidos, y que se afilian con otros países que son enemigos de los Estados Unidos. De modo que una controversia semejante existe acá. También hay que explicar lo que es Hezbollah. Hezbollah no es un grupo palestino, Hezbollah es un grupo libanés. Es un grupo armado que se creó dentro del Líbano, que es el país que queda al norte de Israel, para tratar de establecer en el Líbano un gobierno musulmán fundamentalista. Y Hezbollah está influido y subsidiado por Irán y por Siria, ¿verdad? Y ha habido guerras entre Israel y Hezbollah, porque Hezbollah ataca a Israel desde el norte, desde el Líbano, ¿verdad? Ha habido guerras serias en que Israel ha invadido al Líbano y ha establecido una franja con el consentimiento de las Naciones Unidas
una franja de acoginamiento entre los dos países, pero la tensión es continua y Hezbollah, que es un país, que es una organización apoyada por países poderosos, tendríamos entonces que hablar en alguna otra ocasión sobre la distribución de poder en el Oriente Medio. Pero Hezbollah es un contendiente serio del Estado de Israel, ¿verdad? Pero no, y que favorece la causa palestina y defiende la causa palestina, pero no es palestino, sino que su agenda es musulmana fundamentalista. Pregunta. Un millón, nada. Vamos a culminar con lo que está pasando ahora mismo, quién gobierna en Israel, qué soluciones, pero antes de eso, el jueguito era, ya contestó muchas de las, o definió algunos de los conceptos. Me gustaría tirarle otro término y que por lo menos en una línea, ¿verdad? Tratar de definirlo. Por ejemplo, ya hablamos judíos, gente, pues en teoría, en términos religiosos, la persona que cree en el judaísmo, ¿verdad? Una simplificación, versus israelí, el nacional del Estado nacional esa de es una Israel. distinción importante porque hay ciudadanos israelíes que no son judíos, ¿verdad? Hay ciudadanos palestinos. Hay ciudadanos que son los palestinos no son ciudadanos israelíes. Ok. Si fueran ciudadanos israelíes podrían votar en elecciones israelíes, la vida sería diferente, ¿verdad? Pero hay ciudadanos árabes que no son judíos, que son musulmanes, y hay ciudadanos que son cristianos, que no son judíos, ¿verdad? Ok, vamos. Y que judío, son ciudadanos israelíes. Y hebreo. ¿Dónde cae? Hebreo es un sinónimo de judío. Ok, entonces, en el otro lado, musulmán, los que profesan el Islam, ¿verdad? Sí. Una de las grandes, de esas tres, porque para colmo el cristianismo está por ahí. Después le pregunto de las religiones abrahámicas. Pero vamos a hacerlo ahora. Bueno, okay. Vamos a hacerlo ahora. Pero musulmán, palestino, palestina y árabe, digamos la región. Sí. Correcto. El concepto árabe es un concepto geográfico. Perfecto. El concepto de palestino es un concepto geográfico. Seguro. El concepto israelí es un concepto geográfico. Esos son zonas geográficas. Gente que vive ahí, que nace ahí, ¿verdad? Pero si tú eres palestino, tú puedes ser cristiano o puedes ser judío, ¿verdad? O puedes ser musulmán o ateo. ¿Verdad? Si tú eres árabe, lo mismo. Tú puedes ser de cualquier religión, ¿verdad? De modo que en el Estado de Israel, esta es una de las grandes controversias internas dentro del Estado de Israel, porque no hemos hablado nada de la política dentro del Estado de Israel entre los judíos, Claro. ¿verdad? No, estaríamos demasiado. Bueno, porque en el Estado de Israel hay distintas clases de judíos, ¿verdad? Hay judíos ortodoxos, que son personas que tienen una interpretación literal del Antiguo Testamento y que tienden a seguir las recomendaciones del Antiguo Testamento, especialmente el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia que tradicionalmente se le atribuyen a Moisés, pues que tienden a interpretarlos, tienen una tradición milenaria de interpretación sobre esos documentos, ¿verdad? Y que han entrado en controversia con los otros judíos porque hay judíos que no tienen una interpretación tan literal, o hay judíos que son judíos culturales pero no son judíos religiosos, ¿verdad? Que participan y tienen en grande estima y contribuyen a su cultura judía, pero que no participan de la religión judía. Es como eso se puede decir como un cristiano, como un puertorriqueño. Alguien que si tú le preguntas, dice, sí, yo soy cristiano, pero a lo mejor no anda por ahí. Nunca va a la iglesia o que nunca ha leído la Biblia. Sí, sí. Y que no conoce las creencias fundamentales de la religión o no les preocupa cumplir con ella, pero que se siente puertorriqueño y que se siente cristiano en un sentido cultural y que va a la festividad religiosa y en Semana Santa a lo mejor no come carne, ¿verdad?
Okay. Pero si tú le preguntas cuáles son los 10 mandamientos, no sabe cuáles son. O te sabe decir 3 y no sabe los otros. Sí, eso de la abstinencia, eso está conoce apretado, solamente eso los que viola sí, y no sí. los que no viola. Ok, profesor. Sí, Entonces, y dos términos que no son antónimos, pero aparecen mucho por ahí. Sionismo. Porque también se utiliza... Usted habla del sionismo, pero se utiliza... Ok. El sionismo es un movimiento político que buscó y busca ver el judaísmo no solamente como una religión, sino como una nación, una expresión nacionalista, y que como un pueblo judío. Sí, el pueblo judío, pero como nación. Ajá. Okay. ¿Verdad? Como nación. Y entonces busca lograr que el Estado de Israel no solamente alcance plena legitimidad, sino que alcance el mismo contexto territorial, aproximadamente en la misma dimensión territorial que tenía cuando David era rey en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces ellos han cometido actos de terrorismo, como los palestinos han cometido actos de terrorismo, y han llegado a todo tipo de extremos, y se atribuyen a sí mismos la creación del Estado de Israel. Se sienten muy orgullosos de eso. Otro término que escuchamos muchísimo, particularmente en los Estados Unidos y en el lado de acá, antisemitismo. Parecería que todo el que diga algo malo sobre Israel o los judíos en Estados Unidos, de repente van a escuchar la palabra antisemita o un ataque antisemita. ¿A qué se refiere la gente cuando habla de antisemitismo? Ok. Voy a hacer un paréntesis para añadir algo más al sionismo. Desde el punto de vista palestino, considerando la posición de opresión y de inferioridad y de dependencia en que están los palestinos respecto a los israelíes, desde el punto de vista del palestino, el sionismo es un racismo. Porque el palestino piensa que el sionista lo está tratando a él o a ella como el blanco trata al negro en un contexto racial, ¿verdad? Y por muchos años las Naciones Unidas definió el sionismo como un racismo. Esa definición cambió en las Naciones Unidas. Pero existe en mucha gente esa percepción de que el sionismo es un nacionalismo llevado a un punto que se convierte en un racismo. Sí, que no es meramente el reconocimiento de una nacionalidad, sino... Sí, la opresión de otra. Ok. Esa es la controversia. Claro. Porque el judío que se siente sionista y que no se siente racista, piensa que está defendiendo los legítimos derechos de su nación. Y el palestino no lo ve así. Ok, volvamos a lo otro, al antisemitismo. El antisemitismo es una forma de discrimen contra todos los judíos, que desprecia el valor de la persona judía, que no reconoce el valor de las contribuciones culturales y científicas de los judíos a la cultura universal. Y eso se considera también como una forma de racismo y como la fuente de muchas opresiones contra el pueblo judío. Bueno, yo creo que hay unas, como dijo el profesor hace algún momento atrás, se nos quedarán un montón de datos que por contar, pero no descartamos que sigamos con el mismo tema en algún otro episodio. Pero, como dicen en mi barrio, lo mejor que Dios hizo fue un día detrás de otro. Así mismo. Pero no como nos decía Florencio Merced, si no lo quemamos hoy, lo quemamos mañana. En la aplicación, chévere. Pero yo creo que no podemos terminar este programa sin preguntarnos o preguntarle a nuestros recursos, a usted, profesor, ¿cuál es
o cuáles son las posibles soluciones a este conflicto ahora en el presente? ¿Qué quiere cada parte o vemos alguna posible solución? ¿Puede haber un punto medio? ¿Qué esperamos que pase en el futuro o esta guerra no durará para siempre? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero es muy difícil. Esa es una respuesta, es una pregunta cuya respuesta requeriría considerar muchas cosas. Ejemplo, si el Estado de Israel colapsa, toda la situación se redefiniría. Pero el colapso del Estado de Israel requeriría que los Estados Unidos abandonen a Israel porque lo consideren como contrario a sus intereses. No hay nada en el panorama que indique que vamos por ahí. Que vamos por ahí. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El presidente Trump recientemente reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Qué implicaciones tienes? Por favor. Eso sí, ese es otro programa, pero te lo voy a contestar brevemente. Hay varias fuentes de controversia a través de los años, ¿verdad?, que son inherentes a este problema, ¿verdad? Y te voy a hacer una pequeña lista, ¿verdad? El Estado de Israel ha estado por décadas ahora estableciendo asentamientos en los territorios palestinos. Los asentamientos son... Los asentamientos son viviendas en que dentro de Cisjordania y dentro de Gaza se le permite, con financiamiento del Estado de Israel, ¿verdad?, con subsidio del Estado de Israel, se le permite y se le invita a los judíos que se muden a Cisjordania y que se muden a Gaza, pero sobre todo a Cisjordania. Y se han creado cientos de comunidades judías en medio del territorio palestino, ¿verdad? Eso está prohibido por las Naciones Unidas, ¿verdad? Y eso se ha seguido haciendo, y eso, el problema es que no solamente despoja a los palestinos de la integridad de su territorio, sino que además dificulta una solución de dos países, de tener dos países, uno al lado del otro, cada uno con seguridad y ambos con cooperación del otro, ¿verdad?, que es lo ideal, para contestar tu pregunta. Lo ideal en esta situación sería que ambos se reconocieran, ¿verdad?, reconocieran la legitimidad del otro y el sufrimiento mutuo de todas estas luchas, y que entonces establecieran unas áreas y que los palestinos se les dieran los instrumentos para ser autosuficientes económicamente dentro de su territorio, ¿verdad?, de crear los mecanismos económicos para subsistir con mucha menos dependencia de Israel. ¿Ok? Eso sería lo ideal. Pero entonces esos asentamientos, ¿verdad?, en inglés settlements, son un impedimento bien difícil, una situación difícil que ha sido creada por los israelíes deliberadamente, ¿verdad? Además de eso está la controversia sobre el agua. Esta es una región en que el agua escasea y donde el agua es un recurso vital y cuya distribución es una cuestión de vida o muerte y fuente de gran controversia. Los recursos religiosos también que están localizados allí, que cada cual interpreta como... En efecto, los monumentos religiosos que son venerados por 3 religiones y que están en ese lugar y que son objeto de disputa y que no hay un consenso de cómo se va a arreglar, entre ellos las ciudades de Jerusalén, ¿verdad? La posibilidad del retorno de los judíos de los palestinos desplazados, ¿verdad? Los linderos que pueda tener cada una de esas dos naciones
que brinde seguridad militar a la otra, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? De modo que las áreas de controversia son muy difíciles, y lo más difícil de todo es el mutuo reconocimiento. Y me imagino también que otra complicación es la propia división que existe dentro, por ejemplo, de los grupos palestinos, que Claro. entre ellos quizás no se pongan de acuerdo. Y de los grupos judíos. Claro. Ahora mismo, Benjamín Netanyahu, me corrige en cualquier momento, que ganó recientemente, creo que su 4ª elección consecutiva, y tengo entendido que no han podido conformar el gobierno. Sí, pero y tiene una nueva elección. Tiene una nueva elección, pero los que se están disputando el poder, quizás, o los que estuvieron más cerca, están aún más a la derecha que ellos, utilizando Sí, los conceptos. Algunos de ellos sí. Después de la segunda intifada, ha habido una radicalización de la política israelí hacia la derecha, ¿verdad? De modo que eso también dificulta las negociaciones. La pérdida de esperanza y la radicalización de ambos grupos dificultan las negociaciones y el surgimiento de la posibilidad de negociaciones. En el caso de Netanyahu también hay unas acusaciones de corrupción, que él está tratando de utilizar los mecanismos de las elecciones para obviar esas acusaciones de corrupción. De modo que son una situación bien compleja. Sí. Además también, y otra cosa que escuchamos mucho al hablar de este conflicto palestino-israelí, es la forma en que el pueblo judío, ¿no?, ha sido un pueblo perseguido y ha pasado por Sin duda muchas alguna. atrocidades a Sin través de duda. la historia, holocaustos, genocidios, etcétera. Pero ¿sería justo decir que Israel está llevando a cabo un genocidio similar contra el pueblo palestino como lo han sufrido ellos a través de la historia? Esa acusación se ha hecho con frecuencia, y lamentablemente la situación que se ha producido es tal que invita a hacer esa comparación. Sí. Y sobre todo, el reconocer. Todo esto es complejísimo, como hemos estado viendo, pero incluso el reconocimiento tan inmediato de la creación de un Estado de Israel, y en términos favorables geográficamente versus la población, poco después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si hay quizá un remordimiento occidental a raíz de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. ¿A usted le parece que pueda haber un elemento? Porque la palabra suele, cada vez que hay un ataque o se analiza esto en los medios norteamericanos, digamos, más tradicionales, la palabra holocausto se tira tan fácilmente, y antisemitismo, como si eso, que es uno de los elementos más horroríficos, no sé el término, que hemos vivido, entonces se pudiera utilizar para justificar ataques que se realizan ahora. De otra manera. Sí, todo eso es posible. La situación de los judíos sin duda ha sido muy difícil, porque no solamente el holocausto, sino el rechazo de muchas naciones, incluyendo los Estados Unidos, de los migrantes judíos que venían escapando del holocausto, y que entonces otras naciones no los aceptaban, ¿ves? Y que entonces ellos tienen que preguntarse si hay un lugar en el mundo en el cual yo pueda estar seguro, ¿verdad? Así, es una pregunta legítima, ¿ves? Legítima. Pero el planteamiento de los palestinos también es un planteamiento legítimo. Vamos. Profesor, le agradecemos un gran placer muchísimo que haya venido. A mí me da también satisfacción personal, no solo porque estamos en los 2 años, porque es un episodio, ya pronto vamos para 100 episodios, sino porque regresa un profesor que, ¿verdad?, me dio clase en bachillerato, y yo recuerdo con mucho detalle muchas de las cosas que usted dijo, desde el mito de la caverna y cosas. Le estaba comentando que recuerdo una frase que usted decía que la uso ahora que tengo una neta, que decía que criar es formar hábitos. Así mismo. Así que no se me ha olvidado. Y recuerdo que había un popular en la clase cuyo nombre me voy a reservar, que cuando usted hablaba de Aristóteles y el justo medio o algún concepto de esto, dijo, o sea, que Aristóteles era popular. Con lo de eso. Lo mato. Lo digo, yo sé que a lo mejor tiene podcast por ahí también. Así que muchas gracias, mi gente. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente al profesor Raúl Coto Serrano por estar con nosotros.
Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.